continuar con la unidad número 2, proceso de medición, en la cual, tal como hablamos la semana pasada, vamos a ver aspectos relacionados con la medición. Ya definimos a qué se refiere un proceso de medición, que dijimos que es el conjunto de operaciones o pasos a seguir para realizar la medición de una magnitud física. Cuando hablamos de esa magnitud particular, nos estamos refiriendo a mensurar. Recordamos a qué nos referíamos con unidad de medida, valor de una medida, los tipos de valores para una medida y los tipos de instrumentos. Ya hablábamos sobre instrumentos analógicos, aquellos que para realizar una lectura en su escala utilizábamos una señal de medición o una referencia para leer el valor de una medida. Y instrumentos digitales, los cuales en pantalla nos proporcionan automáticamente el valor numérico de la medición. Y finalmente concluimos hablando de escalas y tipos de errores. Errores sistemáticos e errores aleatorios. Concluyendo que nos referíamos a errores sistemáticos involucrados a aquellas variables que podemos controlar, como por ejemplo los instrumentos de medición, el proceso de medición, los pasos a seguir, etc. Y errores aleatorios, aquellos que surgen por variables que no podemos controlar. Y bueno, para retomar el tema, vamos a hablar sobre las siguientes definiciones relacionadas con los valores numéricos de una magnitud, iniciando con exactitud. Muchas veces cuando hablamos de mediciones, hacemos el comentario de que esta medida es más exacta que otra. ¿Pero a qué se refiere exactitud? Se refiere a la proximidad entre el valor de medición y el valor verdadero del mensurado. Podemos hablar de proximidad o cuanto más cercano esté, o el grado de concordancia. ¿Qué tan cercano está el valor de medición, que recordemos que también le llamamos valor experimental, con el valor verdadero del mensurado? También esa comparación la podemos hacer entre el valor experimental y el valor convencionalmente verdadero. Es decir, entre más proximidad, más exactitud. Entre más dispersión entre ambos valores, menor exactitud. ¿Y cuándo vamos a tener mayor exactitud? Cuando reduzcamos la cantidad de errores en el proceso de medición. Entre menor error, mayor exactitud. Siguiente término, la precisión del valor de una medida. La precisión está relacionada con el número de cifras con que puede expresarse una medida. Tenemos diferentes instrumentos de medición. Algunos los mostrábamos en la sesión pasada, pero algunos instrumentos son más precisos que otros. Por lo tanto, el valor que representa, uno es más preciso que otro. Veamos un ejemplo respecto a precisión. Por ejemplo, se mide la longitud del borrador. Vamos a medir la longitud de este borrador con dos instrumentos. El instrumento 1 yo realizo la medición con este instrumento y obtengo este resultado. 5.1 centímetros. Luego tomo un instrumento 2. Y con este instrumento 2 tomo la lectura y obtengo un resultado de 1.15 centímetros. ¿Cuál es
más preciso, instrumento 1 e instrumento 2. Volvamos a la definición, relacionado con el número de cifras con que puede expresarse. Con mayor número de cifras, mayor precisión. ¿Cuántas cifras tenemos acá? 1, 2. Con el instrumento 2, 1, 2, 3. ¿Cuál es más preciso? El instrumento 2. Correcto, el instrumento 2. ¿Cuál? No. El instrumento 2, porque me da mayor número de cifras, y a estas cifras también se le llaman cifras significativas. Son aquellas cifras que tienen un valor numérico. Podríamos tener un instrumento 3, el cual nos permitiría esa lectura, 5.153. Entonces, este instrumento 3 sería más preciso que los dos anteriores. Y puedo tener un instrumento 4 que me dé la lectura de 5 centímetros. Este menos preciso que los 3 anteriores. Entonces, ahí vemos las diferencias entre estos dos conceptos. Ya sabemos cuándo vamos a aplicar precisión, cuando el instrumento me dé mayor número de cifras significativas para expresar el número. Y esto también tiene que ver con la división de escala. Por ejemplo, el valor de la división de escala del instrumento 1 solo me da una cifra decimal. Es decir, que me lee hasta la décima. El instrumento 2 también me da 2 cifras decimales. Es decir, que lee hasta las centésimas. Y así sucesivamente. Y la siguiente definición que vamos a abordar es la incertidumbre. La incertidumbre es un parámetro asociado con el proceso de medición, con la medición de un mensurado. Y este se caracteriza por la dispersión de los valores. Es decir, incertidumbre se refiere a la dispersión que existe en los valores de una medida. Entre mayor dispersión, mayor incertidumbre. Menor dispersión, menor incertidumbre. Y la incertidumbre muchas veces se debe al tipo de instrumento de medición a utilizar, también al método utilizado para realizar las mediciones. Y esto lo podemos expresar ya sea para una sola medición o para un conjunto de mediciones. Es decir, tomamos la misma medición diferentes veces. Más adelante vamos a profundizar en los métodos para expresar la incertidumbre de una medida. Bueno, una vez conociendo estos términos, vamos a hablar sobre las formas en que se expresa una medida. En el curso vamos a ver 3 formas de expresar una medida. Primera forma de expresar una medida es de acuerdo al orden de magnitud de la medida.
a qué se refiere expresar con orden de magnitud? Es sustituir el valor de la medida por una potencia de 10 que esté más próxima al valor medido. Segunda forma, de acuerdo a las cifras significativas. Expresar de acuerdo a cifras significativas. Esto se refiere a expresar el valor de una medida de acuerdo a la división de escala del instrumento. O, por ejemplo, nosotros podemos obtener el resultado de una medida o el resultado de una magnitud realizando ciertas operaciones aritméticas. Por ejemplo, el producto, la división, suma, resta, potenciación, etc. Entonces, para cada una de esas operaciones existen ciertos criterios que se deben tomar en cuenta a la hora de expresar las medidas de acuerdo a cifras significativas. Eso lo vamos a ver también en este curso. Y la última forma para expresar una medida es con su incertidumbre. Cuando expresamos una medida con su incertidumbre, colocamos el valor leído, ya sea de una sola medida o el promedio cuando tenemos una serie de datos, más o menos el valor de su incertidumbre. ¿Por qué más o menos? Porque la medida, la lectura tomada, tiene una pequeña variación, una pequeña desviación, que puede ser mayor o menor. Y se representa simbólicamente de esta forma. La lectura A más o menos la incertidumbre de la medida. Bueno, vamos a iniciar con la primera forma de expresar una medida, de acuerdo a su orden de magnitud. Y como les decía anteriormente, es expresar la magnitud por medio de una potencia de 10 más cercana. Es decir, una base 10 con su exponente n, que puede ser positivo si el valor de la magnitud es mayor a 1 o negativo si es menor. Para aplicar los pasos en transformar el valor de una magnitud de acuerdo a su orden de magnitud, bueno, vamos a hacer 4 pasos, pero antes de ello vamos a hablar del criterio de cercanía, que es un criterio que vamos a aplicar. Vamos a dibujar una escala de los números naturales para representar ese criterio.
aquí tenemos la escala numérica de los números naturales. Voy a representar los extremos de esta escala con una potencia de 10. Por ejemplo, 1 la puedo representar como 10 a la 0. Propiedades de los exponentes. Cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. 10 a la 0, 1. Ahora voy a representar en potencia el otro extremo, que sería igual a 10 a la 1. Ahora, el criterio de cercanía yo le voy a decir cuando un número entero esté más próximo a 10 a la 0 o 10 a la 1. Entonces establecemos un punto medio entre ellos. Ese punto medio va a ser 10 a la 1 medio. 10 a la 1 medio. 10 a la 1 medio es aproximadamente 3.16. Lo ubicamos acá en la escala numérica, aproximadamente acá. 10 a la 1 medio. Este vendría siendo un aproximado del valor medio en potencia de 10. 0, 1 medio y 1. Si tenemos un número que esté entre 10 a la 0 y 10 a la 1 medio, vamos a decir que ese número está más cerca de 10 a la 0. Pero si tenemos un número que esté entre 10 a la 1 medio y 10 a la 1, vamos a decir que está más cerca de 10 a la 1. Vamos a colocar acá un ejemplo. $2.15 está más cerca de 10 a la 0 o de 10 a la 1. Sí, 10 a la 0. Correcto, 10 a la 0. ¿Por qué? Si ubicamos ese número acá en una escala, ya no natural, sino que, por ejemplo, en la escala de los números enteros, de manera continua, 10.15 estaría aproximadamente en esta posición, entre 10 a la 0 y 10 a la 1. Entonces, más cerca de 10 a la 0. Ahora, yo tengo acá 8.0. Va a estar más cerca de 10 a la 1. Acá está 8. Está dentro de este rango que establece el criterio de cercanía, por lo tanto nosotros vamos a decir está más cerca de 10 a la 1. Un último ejemplo, 4.5. ¿A qué potencia de 10 está más cercana? ¿A 10 a la 0 o 10 a la 1? 10 a la 1. 10 a la 0. 10 a la 1. 10 a la 1. Correcto, 10 a la 1, cuidado. Entonces, voy a representar los puntos. Entonces, concluimos. Si un número está entre 1 y 3.16 aproximadamente, la potencia más cercana es 10 a la 0. Si está entre 3.16 y 10 a la 1, la más próxima es 10 a la 1. Y ese es el criterio de cercanía que vamos a utilizar para expresar una magnitud de acuerdo a su orden de magnitud. Ahora sí, ya conociendo el criterio de cercanía, vamos a conocer los pasos para expresar de acuerdo al orden de magnitud. Vamos a los pasos. No vamos a realizar un comentario, apagamos el micrófono.
Paso número 1, vamos a expresar la medida ya en potencia de 10. Está en potencia base 10. Es lo primero que vamos a hacer. Expresar en potencia base 10. Es decir, va a seguir la siguiente forma. A por 10. Ariel, tu micrófono. Esta forma. A por 10 a la n. N puede ser positivo o negativo. Pero en este caso vamos a requerir que A sea un número entre 1 y 10. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a expresar esa A en números menores a 1, solo mayor o igual a 1 o menor o igual a 10. Entonces tenemos que tener cuidado de eso al expresar en potencia de 10. Bueno, una vez tengamos la medida expresada en potencia de 10, vamos a aplicar el criterio de cercanía. ¿Pero a qué le vamos a aplicar el criterio de cercanía? A, es decir, la parte numérica de la potencia de 10. Aplicar criterio de cercanía en A. Paso número 3. Sustituir ahora en la expresión que estaba en potencia de 10, en vez del número A, vamos a sustituir la potencia encontrada del criterio de cercanía. Es decir, o 10 a la 0 o 10 a la 1. Repito, paso 3, sustituir la potencia base 10 más cerca. Es decir, vamos a colocar la potencia 10 a la 0 o 10 a la 1. Y el último paso, el paso 4, encontrar el orden de magnitud. O mejor llamémosle expresar. Expresar el orden de magnitud. Vamos con un ejemplo, ya que conocemos los pasos que vamos a aplicar.
encontrar el orden de magnitud de 3.400 metros. Entonces tenemos el resultado de una medición, 3.400 metros. Ahora lo tenemos que expresar de acuerdo a su orden de magnitud. Paso número 1, expresar en potencia de 10. 3.4 por 10 a la 3 metros. ¿Qué vamos a recordar lo que veíamos cómo expresar una medida en potencia de 10? Aquí tenemos un número entero. ¿Dónde está ubicado su punto decimal? No tiene punto decimal ya que es un entero. Entonces, vamos a suponer que está al final de la expresión. Ese punto lo vamos a desplazar hacia mi izquierda. En este caso, 1, 2, 3. Queda acá entre el 3 y el 4, entonces 3.4 por 10 a la 3 metros. Ahora, les pregunto yo, ¿qué pasa si lo hubiera expresado 34 por 10 al cuadrado metros? ¿Puedo hacerlo? No, porque el valor tiene que estar entre 1 y 10. Correcto. Yo puedo expresar este número en notación científica de esta manera, y es válido. Pero si yo quiero expresarlo en su orden de magnitud, siguiendo esta metodología, tal como dice el compañero, vamos a expresar la parte numérica de esa notación científica entre un número de 1 a 10. Entonces, si solo nos pidieran que exprese en notación científica, también es válido. Pero como estamos ya en orden de magnitud, esto lo tenemos que expresar entre un número de 1 a 10. Vale. Paso 1 completado. Vamos al paso 2. El paso 2 nos dice, aplique criterio de cercanía a la parte numérica. Entonces, 3.4 ¿a cuál potencia de 10 se aproxima? ¿10 a la 0 o 10 a la 1? 10 a la 0. 10 a la 0. A la 1. A la 1. La 1. A la 1. Correcto, 10 a la 1. Recordamos el criterio de cercanía. Si tenemos un número entre 10 a la 0 y 10 a la 1 medio, la más cercana es 10 a la 0. Ahora, no lo veamos A la en 1. potencia, veámoslo en números. De 1 y 3.16 aproximado. Pero veamos, 3.4 no está entre ese rango, sino que está entre el rango de 10 a la 1 medio y 10 a la 1. Por lo tanto, es más cercana a 10 a la 1. Si hubiera sido, por ejemplo, 3.1, sí, la más cercana es 10 a la 0. Si hubiera sido 3, 2.5, etc. Pero es 3.4. Entonces la más cercana es 10 a la 1. Ya identificamos cuál es la más cercana, aplicando el criterio de cercanía. Paso 3 nos dice, sustituyamos esta potencia de 10 por esta base numérica. Entonces, en vez de poner 3.4, vamos a poner 10 a la 1 por 10 al cubo metros. Repito este paso, el paso 3. Voy a tomar la expresión en notación científica, en vez de colocar la parte numérica, 3.4,
lo voy a sustituir por la potencia de 10 más cercana. 10 a la 1 por 10 al cubo metros. Finalizamos, paso 4. Expresar con su orden de magnitud. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplificar esta parte. Como tenemos bases iguales, colocamos la misma base, 10. Propiedad de los exponentes. Cuando tenemos bases iguales, ¿qué hacemos con los exponentes? Correcto, Es los suma. sumamos. 3 más 1, 4. Elevado a la cuarta. 10 a la cuarta, metros. El orden de magnitud de 3.400 metros. 10 a la cuarta, metros. Y ya hemos expresado la medida de longitud, en este caso, con su orden de magnitud. ¿Qué nos quiere decir esto? Que 3.400 metros está cercana, está más cercana a la potencia de 10 a la cuarta. Bueno, entonces, con este ejemplo, ¿existe alguna consulta? ¿Alguna duda que les haya quedado? Yo tengo una duda. Dígame. ¿Dónde está el 3.4 y el 4 no se coloca para nada? Dice 3.4. ¿Qué se dice? Sí, ¿qué se hizo ese punto, ese 4? Inicialmente teníamos 3.4 por 10 al cubo. ¿Qué hicimos después? Paso 2. Este 3.4 nosotros dijimos a qué está más cerca. A 10 a la 1 o 10 a la 0. Aplicando el criterio de cercanía, concluimos que 10 a la 1. Entonces, el tercer paso es sustituir 3.4, es decir, la parte numérica de la notación científica, por la potencia de pi más cercana. Entonces, si lo teníamos de esta manera, ¿qué hicimos? Borramos y sustituimos por la potencia del criterio de cercanía. 10 a la 1. Y luego simplemente realizamos la operación aquí indicada, un producto de potencias con base igual. Base igual, colocamos la base 10 y sumamos los exponentes. 3 más 1, 4. ¿Queda resuelta su consulta? Entonces, para elevarlo a la 10 al cubo, tiene que agarrar la parte entera, no los puntos decimales. No, vamos a agarrar todo el número. 3.4. Y ahí analizamos. ¿A qué está más cerca? Recordemos que el criterio de cercanía. De 10 a la 0. Y 10 a la 1 medio. Más próximo a 10 a la 0. Si esto lo traducimos en números enteros, podría ser 1.0 y 3.16. Si ustedes calculan en sus respectivas calculadoras, 10 a la 1 medio, 3.16, siguen más números. Sin embargo, aquí redondeamos a 3.16. Entonces, aquí evaluamos todo el número. 3.4. Queda fuera de este rango. Por lo tanto, tomamos el otro rango, que era de 3.16 hasta 10. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido 3.4, sino que 3.1? Sí queda dentro de este rango. Hubiera sido 3.15, queda dentro de ese rango. Pero si ya decimos 3.17, queda fuera de ese rango. Entonces utilizamos la otra potencia de 10, 10 a la 1. Entonces, repito, evaluamos todo el número con sus respectivos decimales. ¿Alguna otra consulta? No, gracias, muchas gracias. Bueno, entonces vamos con otro ejemplo. Hacia ese ejemplo vamos a ir
aprendiendo bien cómo se realiza este procedimiento. Bueno, encontrar el orden de magnitud de 0.0027 kilogramos. Vamos a aplicar todos los pasos. Paso número 1, expresar en notación científica. Ayúdenme, ¿cómo nos quedaría? 2.7 por 10 a la menos 3. Correcto, 2.7 por 10 a la menos 3. Recordando, aquí ubicamos el punto decimal. Para expresarlo en notación científica, tenemos que dejar esta expresión entre un número entre 1 y 10. Entonces, lo que hicieron fue colocar el punto decimal entre el 2 y el 7. Contamos las posiciones recorridas, 1, 2, 3. La potencia va a ser 2. Ahora, positiva o negativa. Negativa porque es un número menor a 1. 2.7 por 10 a la menos 3. Correcto. Paso número 2. Aplicar el criterio de cercanía a la parte numérica. 2.7. Pregunta, aquí tenemos la primera parte del criterio de cercanía. Si está entre 10 a la 0 y 10 a la 1, que equivale entre 1 y 3.16, va a estar más próximo a la 0. O si está entre 3.16 a 10, va a estar más próxima a 10 a la 1. El primer rango y acá tenemos el segundo rango. ¿En cuál rango queda 2.7? ¿En el primero o en el segundo? En el primero. El primero. El primero. En primero. Está más cerca a una potencia de 10 a la 0. Entonces, aplicando el criterio de cercanía a 2.7, está más cerca a 10 a la 0. Vamos al tercer paso. Tercer paso, sustituir en la notación científica la parte numérica por la potencia encontrada en el criterio de cercanía. Es decir, 10 a la 0 por 10 a la menos 3. Cuarto paso, simplificar esa expresión. Misma base 10, sumamos el exponente 0 más menos 3, menos 3. Y ya tenemos como respuesta el orden de magnitud de 0.0027 kilogramos es igual a 10 a la menos 3 kilogramos. No olvidemos la unidad. ¿Qué quiere decir? Que este valor numérico de masa está más cerca a la potencia de 10 a la menos 3. ¿Preguntas con este ejemplo? Bueno, entonces un ejemplo más de este tipo, luego vamos a uno de aplicación.
Encontrar el orden de magnitud de 0.00075 amperios. Vamos a expresar en potencia en notación científica. 7.5. 7.5 por 10 a la menos 4. ¿Seguro? Menos 5, perdón, menos 5, menos 5. Sí. Podemos hacer las correcciones necesarias. Y este punto se ha desplazado 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Traten de hacer esa verificación. Ya con el paso del tiempo ustedes ya se van a hacer expertos, ya ni siquiera van a plantar estas posiciones y ya van a saber cómo colocarlas. Pero ahorita que están practicando, háganlo para estar seguros. Bueno, ya lo colocamos en potencia, en notación científica. Ahora, aplicamos criterio de cercanía a 7.5. ¿Está más cerca de 10 a la 0 o de 10 a la 1? 10 a la 1. Correcto. 10 a la 1. Está en el segundo rango, también que habíamos colocado. Ahora, sustituimos la parte numérica de la notación científica por la base 10 más cercana. Es decir, 10 a la 1 por 10 a la menos 5. Amperios. Ahora, paso 4, simplemente realizamos esta operación. ¿Cómo me queda? 10 a la menos 4. 10 a la menos 4. Correcto, 10 a 10 a la menos 4. No olvidemos unidades. 10 a la menos 4 amperios. Misma base, 10. Realizamos la suma. 1 más menos 5, menos 4. Menos 4 amperios. Vale, ahora, para finalizar este tema, vamos a hacer un ejemplo de aplicación. Vale, tenemos el siguiente caso. Un galón de pintura, están acá el volumen, 3.78 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, cubre un área de 25 metros al cuadrado. Esa área es una pared. ¿Cuál es el grosor de la pintura fresca aplicada a la pared? Y lo vamos a expresar en su orden de magnitud.
de la capa de pintura. Entonces ahí comencemos a analizar la situación. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el volumen de pintura aplicada. Tenemos el área que se aplica. Entonces, suponiendo que tenemos una pared cuadrada. Aquí tenemos una pared cuadrada. Por ejemplo, esta sería la base de la pared. Acá tendríamos la altura de esa pared. Y digamos que este grosor que se ve acá en esta representación es el grosor de la pintura aplicada. No el grosor de la pared, sino que el grosor de la pintura. Llamémosle X. Repito, altura, base y el grosor. Entonces aquí tenemos una pared rectangular. ¿Cómo calculamos el volumen de una figura rectangular? Lado por lado. Por lado. Lado por lado por lado. ¿Qué lados son? Sería altura por la base por el grosor. Para que no se nos olvide, vamos a poner aquí X en el grosor. Como decía el compañero, un lado, por el otro lado, por el otro lado. Son las tres dimensiones de ese rectángulo puro. Altura, base y grosor, que algunos le llaman espesor. Vale. Yo lo que necesito saber es el grosor, entonces voy a despejar esa expresión. X es igual al volumen entre el área por la base. Tengo el volumen, sí lo tengo acá. Tengo la altura, no la tengo. Tengo la base, tampoco la tengo. Lo que tengo es área. ¿Qué puedo hacer ahí? Pero base por altura que no es el área. Correcto. Base por altura es el área. Entonces sustituyo área. El grosor es igual al cociente, o la división, entre el volumen y el área. Entonces, ahora sustituimos datos. El grosor va a ser igual. Volumen, es lo que tengo acá, 3.78 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. El área, 25.0 metros al cuadrado. Ahora realizo la respectiva operación. Cuando hagamos esas operaciones también tenemos que verificar que las unidades sean del mismo sistema. Metro cúbico, metro cuadrado, correcto. Si en este caso hubiera sido, por ejemplo, el centímetro cuadrado, hay que hacer el proceso de conversión lineal. En este caso no fue necesario. Veamos las unidades aquí. Metro cúbico entre metro al cuadrado. Resto de los exponentes al ser una división, 3 menos 2, 1. Solo me quedan metros al lado. Y realizo esta operación. 3.78 por 10 a la menos 3 entre 25.0. Aproximadamente 1.52 por 10 a la menos 4. Vale. Ahora que tengo el valor numérico del grosor, ¿qué me hace falta? Expresarlo en su orden de magnitud. Aplico en 4 pasos. Paso 1, ya lo tengo ahí resuelto. 1.52 por 10 a la menos 4. Cojo
aplicando el criterio de cercanía, ¿cuál es la potencia más próxima de 1.52? 10 a la 0. Correcto, 10 a la 0. Ahora sustituyo 10 a la 0. En vez de colocar 1.52 en la notación científica. 10 a la 0 por 10 a la menos 4. Realizo la operación de los exponentes y expreso en su orden de magnitud 10 a la menos 4 metros. Y con esto damos solución al ejercicio. ¿Alguna consulta respecto a este ejercicio? Disculpe, yo me perdí ahí donde dice x es igual a 1.52 por 10 menos, ese menos 4, ¿de dónde salió? Vaya, podemos hacerlo así. Ustedes lo pueden hacer esto en su calculadora, 3.78 por 10 a la menos 3 entre 25.0. Les puede dar, ya sea en potencia o les da el valor numérico. Si les da el valor numérico, tienen que trasladarlo a potencia. Otra forma de trabajar sería escribir esto en potencia. Por ejemplo, a ver si copiamos bien. Sí. Vaya, si ponemos eso en potencia de 10, podría ser 25 o 2.5. Pongamos 2.5 por 10 a la 1. Vean, 25 metros cuadrados es equivalente a 2.5 por 10 a la 1. Ahora hacen la división. 3.78 entre 2.5, 1.52. Aquí coloquemos el 0, 2.50. 1.50. Ahora operamos la base 10. Como está la base dividiéndose, ¿qué vamos a hacer con los exponentes? Los vamos a restar. Menos 3, menos 1, menos 4. Y ahí tenemos ya esto expresado en la expresión simple. Entonces, esta es otra forma de expresar. Valor numérico lo expresan ambas. En potencias de 10, dividen la parte numérica y luego operan las potencias de 10. Menos 3, menos 1, menos 4. Recordando, cuando tenemos división en potencia, los exponentes se restan. Cuando tenemos productos de potencias iguales, los exponentes se suman. Y luego que ya lo tenemos expresado en su notación científica, hacemos este procedimiento. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces si no hay otra consulta, vamos al siguiente tema. Expresar una medida de acuerdo a las cifras significativas. Bueno, como hablábamos anteriormente, nos referimos a cifras significativas, aquellas cifras que tienen valor. Aquellas cifras que estamos totalmente seguros, obtenidas de un proceso de medición o un proceso aritmético. Ahora,
dentro de las cifras significativas, aquí vamos a colocar un ejemplo. Aquí tenemos una magnitud. La magnitud es lo mismo, unidad, metro. Cifras significativas, aquí tenemos 3. 1, 2, 3, porque cada una tiene su valor. Ahora, a la última cifra, resultado del proceso de medición, a esta cifra, vamos a hacer con otro proceso. A esta cifra se le llama cifra dudosa. Y siempre va a ser la última cifra de la medida. ¿Por qué cifra dudosa? Porque cuando nosotros leemos el valor de una medida en un instrumento, esa última cifra puede variar. Por diferentes motivos, tal vez, muchas veces es la visión de la persona que realiza la medición. Una puede que lea 531 y la otra puede leer 532 o 530. Entonces siempre va a ser la última cifra, la cifra dudosa. Podemos tener otro tipo de lectura, por ejemplo, 25.1 gramos. Siempre esta última cifra, no importa si es entero o decimal, se le va a llamar cifra dudosa. Porque puede haber sido 25.1 o 25.2 o 25.3. Otra lectura, 53.79. Cifra dudosa siempre va a ser la última cifra. Y así sucesivamente. Unidades, acá pongámosle milímetros. Pero siempre el último número se le conoce como cifra dudosa. Ahora, a la hora de establecer cuántas cifras significativas tiene una medida, hay que seguir ciertos criterios. Uno de los criterios es el siguiente. Un criterio. Los ceros que estén a la izquierda de un número no son significativos, es decir, no tienen un valor, por lo tanto no representan una cifra significativa. Ejemplo. Y tenemos esta cifra. Vamos a poner aquí gramos. 0.0027 gramos. Estos ceros que estén a la izquierda no son significativos. Están a la izquierda del número, entonces no tienen valor. O se les dice no significativos. Por lo tanto, si nos preguntan cuántas cifras significativas tiene esta medida, nosotros vamos a responder con 2. 2
cifras significativas. CS es la abreviación de significativas. Entonces, ¿cuánto tenemos? 1, 2, el 2 y el 7. Bueno, tenemos esta medida, 0.00173 kiloohms. ¿Cuántas cifras significativas tiene? 3. 3. Son 3 cifras significativas. 1, 2, 3, 173. Por ejemplo, siguiente medida, 0.027.000 metros. ¿Cuántas cifras significativas tiene? 5. 5. ¿Seguros? Sí. Correcto, son 5, porque estos ceros están a la derecha y los que estén a la derecha sí tienen valor, son significativos. Entonces, cifras significativas, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en resumen, ceros a la izquierda no son significativos, no tienen valor, y ceros a la derecha sí son significativos. Estos que no tienen valor, entonces, ¿por qué se colocan si no tienen valor? Porque nos indica la precisión de un instrumento, décimas, centésimas, milésimas. Nos indica el valor decimal del número. Vamos al siguiente criterio. Cuando expresamos una cantidad en notación científica, bueno, siguiente criterio. Cuando expresamos una cantidad en notación científica, no tomamos en cuenta la potencia de 10 al contar la cantidad de cifras significativas que posee esa medida. Por ejemplo, aquí tenemos 8.7 por 10 al cuadrado gramos. ¿Cuántas cifras significativas tiene? Vamos a ignorar la base 10 y solo nos vamos a concentrar en la parte numérica. Entonces, para en este caso, la cantidad de cifras significativas es 2 cifras significativas. Repito, ignoramos la potencia de la cifra, solo tomamos en cuenta la parte numérica.
Para esta expresión, 0.3 por 10 a la 3, ¿cuántas cifras significativas posee? 1. Una cifra significativa. Es decir, solamente el 3, porque el 0 está en la izquierda y no es significativo. Bueno, entonces para concluir la sesión, les voy a poner acá unas cantidades y ustedes me van a ayudar a concluir cuántas cifras significativas poseen. ¿Cuántas cifras significativas poseen las siguientes cantidades? Literal A, 78.000. B, 0.09270. Literal C, 0.3. D, 57.00. E, 25. F, 27 por 10 a la menos 4. Y G, 5.70 por 10 a la 3. Bien, a continuación se identificará las cifras significativas de cada una de estas cantidades, tomando en consideración los elementos que se han planteado para identificar las cifras significativas. Empecemos. La cifra 78.000. Podemos observar que esta cifra es un número entero. Un número entero tiene 5 números, inicia con un 7, le sigue un 8, seguido de 3 ceros. También podemos observar que esta cifra entera no tiene punto decimal. Esas características nos ayudarán a poder identificar la cifra significativa. Para ello tomemos en cuenta lo siguiente. En números enteros sin punto decimal, vean que es este mismo caso de acá, que tiene 1 o más ceros terminales a la derecha. Aquí podemos ver a la derecha tiene 3 ceros. Tomar en cuenta lo siguiente. Debe indicarse que ceros son significativos. Bueno, quien expresa esa medida debe de indicar si estos ceros son significativos o no. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo podemos indicar cuáles ceros son significativos? Eso lo hacemos por medio del punto decimal. Por ejemplo, si se escribe 400, vean, 400 también es un número entero conformado por un número 4 seguido de 2 ceros a la derecha. No tienen punto decimal. Entonces, si no se expresa un punto decimal, únicamente el 4 es significativo. Por lo tanto, para 400, tal y como estoy señalando acá, tiene una cifra significativa. Pero si se escribe con el punto decimal, al final, vean acá, 400 y un punto decimal. Ese punto decimal me está indicando de que estas cifras son significativas. Por lo tanto, 400 punto tiene 3 cifras significativas. Ahora, si tuviéramos 400 punto y seguido de más ceros, como están a la derecha y tenemos un punto decimal, también serían significativos. Bien, entonces concluyamos. Ya que en esta cifra no tenemos ningún punto decimal, a pesar de que estos ceros estén a la derecha del número 8, únicamente esta expresión tiene 2 cifras significativas. Vean que este es un caso especial para expresar la cantidad de cifras significativas de números enteros. Ya dijimos que ceros a la izquierda son no significativos y ceros a la derecha son significativos. Pero si después del 0 no hay ningún otro número, hay que indicar con un punto decimal si esos ceros son significativos o no. Bien, siguiente expresión. 0.09270. Bien, aquí tenemos una expresión decimal en la cual tenemos 2 ceros a la izquierda, 0.0. Tal como nos dicen los lineamientos para expresar cifras significativas, los ceros a la izquierda son no significativos. Entonces, estos 2 ceros no son significativos.
Veamos con las demás cifras. 9, 2 y 7 son significativos y analicemos qué pasa con el 0. Bien, como ya tenemos acá expresado un punto decimal y este 0 lo tenemos a la derecha de la expresión, este 0 sí es significativo. Entonces, ¿cuántas cifras significativas tendríamos? Bien, para expresar eso, recordemos las consideraciones a tomar para expresar las cifras significativas. Tal como mencionaba anteriormente, ceros que figuran a la izquierda, como estos dos ceros, no son significativas. Entonces, ¿para qué nos sirven? Para indicar el lugar del punto decimal. Ubicamos el punto decimal y eso nos da una referencia sobre la cantidad expresada. Es una cantidad menor a 1, es una cantidad pequeña. Pero los ceros que figuran entre otras cifras significativas diferentes de 0 son significativas. Pero bueno, acá no está entre las cifras significativas, sino que está a la derecha. Pero dijimos que si tenemos un decimal, todo lo que esté a la derecha de esa expresión serían significativos. Por lo tanto, concluimos, esta expresión tiene 4 cifras significativas. ¿Cuáles serían? El 9, el 2, el 7 y el 0. Vamos con la siguiente, 0.3. Bien, de nuevo tenemos una cifra decimal, donde a la izquierda tenemos un 0. Ceros a la izquierda son no significativos. Por lo tanto, 3 sí es significativo. Concluimos que tiene una cifra significativa. Siguiente expresión, 57.00. Vean que acá tenemos un punto decimal y ceros a la derecha. Gracias a este punto me ayuda a indicar de que son significativos. Entonces, ¿cuántas cifras significativas tendría? 4 cifras. Siguiente expresión, 25. 25 un número entero. No hay ningún punto decimal. Estas dos cifras son significativas. 2 cifras significativas. Bien, ahora vamos con una cantidad expresada en potenciación. 27 por 10 a la menos 4. Aquí tenemos una potencia de 10. En ese caso, para expresar la cantidad de cifras significativas, solo nos vamos a fijar en los coeficientes, en los números, no en la potencia de 10 que la acompaña. Entonces, aquí únicamente tenemos 2 cifras, el 2 y el 7, 2 cifras significativas, y en el último caso, que también tenemos una cantidad expresada en potenciación, nos fijamos solo en la parte numérica, no en la potencia de 10 que lo acompaña. Entonces, ¿cuántas cifras tendríamos? Tenemos 3 cifras significativas. Este 0 está a la derecha, por lo tanto es significativo. Concluimos 3 cifras significativas. Bien, muchas gracias por la atención prestada.